Gloria al Señor. Tomarán en esas manos serpientes, ¿no? Y hablamos acerca del apóstol Pablo, cuando estaba en aquella ciudad que le tocó calentarse con el fuego y como aquella víbora pues le mordió. Vemos como Dios guardó su vida, amén, cumpliendo esta misma palabra de la gran comisión. Gloria al Señor. Y los naturales nativos de aquel lugar pues creían que tenía algún tipo de poder mágico o que tal vez era un dios por no morir por la picadura de aquella víbora. Eso significa que la autoridad que Jesús dio de la gran comisión pudo aceptarla el apóstol Pablo, y él pudo salir y predicar con esa autoridad. Amén. Vemos que como el Señor dio la victoria al apóstol Pablo, que prácticamente estuvo dedicado su ministerio a lo que fueron los gentiles, y como el Señor abrió puertas, ¿no? Porque había una autoridad puesta en el apóstol Pablo. Él sabía que todas estas señales le iban a seguir cuando él iba a un sitio desconocido a predicar la palabra de Dios. Amén. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Otras de las grandes promesas que el Señor tiene para nosotros es que su Espíritu Santo opera a través de nosotros para sanar a otros, para declarar milagros a personas que necesitan de una oración de fe, que necesitan sanidad, que necesitan que un conflicto sea resuelto. Amén. Y esto lo vimos claramente cuando el día de Pentecostés ellos fueron llenos del Espíritu Santo, como ese día estuvieron unánimes, el fuego de la promesa que el Señor le hizo, que fueran al aposento alto y que no salieran hasta ser investidos del poder de lo alto. Vemos a un Pedro totalmente transformado, a un Pedro con una autoridad diferente, que dice que en aquella ocasión pues él iba a su tiempo de oración al templo de la Hermosa, donde él solía ir a predicar, y lo que ocurrió pues allí es una demostración de todas estas señales, porque dice que aquel que estaba allí sentado, que estaba postrado en el templo de la Hermosa, vemos a un Pedro que me imagino que él estaba acostumbrado a verlo, estaba acostumbrado a ver su condición. Tal vez oraciones eran a favor de este hombre, pero el fuego del Espíritu Santo, una vez que había descendido, el apóstol Pedro pues sabía muy bien lo que él portaba, hablando de esa autoridad que Jesús le había dado. Amén. Entonces cuando él le dice, aunque no tengo plata ni oro, lo que tengo te lo doy, haciendo referencia de que ya él tenía una autoridad dada por Dios y él podía operar en estas señales que el Señor había encomendado. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Y vemos cómo él con toda la autoridad declaró esa palabra a aquel paralítico que estaba allí, y le dijo pues levántate y anda con toda la autoridad. Otras palabras, esos milagros le seguían, no solamente en esa ocasión. Vemos que también en la iglesia primitiva el impacto generado cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, que dice que solamente que traían alrededor del apóstol Pedro, como si se trataba de un gran resplandor cuando él caminaba, de tal manera que ponían los enfermos solamente para que su sombra cayera sobre ellos y pudieran ser sanados. Lo que estamos viendo es una autoridad consumada aquí en la iglesia primitiva. Ellos operaban bajo ese poder porque ellos creían en la autoridad dada al Señor por esa gran comisión. ¿Ven? Así que en la palabra de Dios vemos muchos ejemplos más que nos muestran a una iglesia marchando, rompiendo cadenas. En el caso de Tesalónica, el apóstol Pablo trastornando ciudades con el impacto del evangelio, porque ellos entendieron la autoridad que Jesús le dio a través de esa gran comisión. Si había un enfermo, tenía que ser sanado. Si había necesidad de ser bautizados, pues ellos decían, si hay agua, no hay nada que impida que sean bautizados. Y muchos ejemplos en el libro de los Hechos los vemos, como en el caso de Cornelio, que a pesar de ser centurión romano, a pesar de ser una persona, digamos, gentil, que no era el pueblo judío,
donde la creencia del pueblo judío pues era muy estricta en cuanto a eso. Vemos como el Espíritu Santo descendió nada más en medio de una predicación del apóstol Pablo, cómo fue provocado ese ambiente y cómo inmediatamente ellos fueron bautizados ese mismo día, en ese mismo instante, lo que está mostrando una autoridad superior a esa gran comisión. O sea, la gran comisión tiene que ser completa totalmente cuando nosotros predicamos y enseñamos. Amén. En otras palabras, cuando yo enseño, cuando yo predico, hablo con alguien, tengo que preocuparme como el apóstol Pablo lo hacía, haciendo referencia en aquella ocasión cuando estaban con Apolos y le preguntó en qué nombre fuiste bautizado, o sea, en qué espíritu habéis recibido, si habéis sido bautizados con el Espíritu Santo. Lo recibieron cuando creyeron, fue la pregunta textual del apóstol Pablo a Apolos, haciendo referencia a esta misma autoridad de que para ser salvos necesitamos ser bautizados en el nombre de Jesús, hablar nuevas lenguas según el Espíritu nos da que ame. Todas estas señales van a seguirnos a nosotros, así que es una gran autoridad de parte de Dios. Amén. Yo puedo llevar este evangelio con toda seguridad porque está fundamentado sobre la roca. Amén. Yo puedo orar por un enfermo, puede ser sanado. Yo puedo clamar y predicar con toda autoridad para que alguien sea bautizado. Y si hay agua y él decide bautizarse, también podemos bautizarlo como una iglesia poderosa por esa autoridad que el Señor nos ha dado. Así que damos gracias al Señor por todo el privilegio que Él nos brinda, toda la cobertura que nosotros tenemos cuando nosotros nos acercamos a su palabra, cuando nosotros queremos compartir esa palabra con alguien más para que sea salvo. Esas señales nos siguen a nosotros. Nosotros no tenemos que ir detrás de todas esas señales porque son una promesa de parte de Dios. Mi trabajo es saber enseñar, predicar la palabra para que la persona reciba este mensaje, reconociendo de que hay detrás de ese mensaje, detrás de cada uno de nosotros que está creyendo a esa promesa, hay muchas señales que nos siguen. Amén. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde.